Hay sabores que nunca se olvidan. El sabor del polvo en la garganta después de un convoy de 12 horas por la Sierra de Guerrero. El sabor del café amargo a las 4 de la mañana, esperando órdenes. Y el sabor de la saliva de otro hombre en tu cara. Ese, créeme, ese no se olvida nunca. Me pasó anoche, en la casa de mi propia hija. El que me escupió fue su marido Ernesto, un pez gordo del municipio, un tipo con manos suaves y alma sucia. Estaba borracho, celebrando no sé qué tranza nueva. La mesa estaba llena de botellas caras y comida que yo no sabía ni nombrar. Yo estaba en mi rincón, en el sillón de siempre, callado, como un mueble viejo. Pero entonces vi que le gritaba a Isabel, a mi niña. Le decía que era una inútil, que no sabía tratar a sus invitados importantes. Y ahí, güey, ahí la sangre se me subió a la cabeza, la sangre de soldado viejo. Me levanté. Ya basta, Ernesto, le dije, a mi hija no le gritas. Se voltó a verme, sus ojitos de cerdo brillaban por el alcohol. Se rió, una risa fea, rota. Se me acercó tambaleándose. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer, viejo decrépito? Me empujó, no con fuerza, con desprecio. A mis 78 años, las piernas ya no son lo que eran. Perdí el equilibrio y caí sobre la alfombra. Y entonces, mientras yo estaba en el suelo, se inclinó, juntó saliva en su boca de perro y me le escupió en la mejilla. Mi hija soltó un grito ahogado. Y él, mirándome desde su altura de porquería, me dijo la frase que lo sentenció. Nadie puede tocarme, viejo estúpido. El alcalde come de mi mano. Soy intocable. Se limpió la boca con una servilleta de seda. No sabía, pobre pendejo, no sabía que en esta vida nadie, absolutamente nadie, es intocable. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Lento, sin apartar los ojos de los suyos. Quería que viera que no me había quebrado, que su veneno me había ensuciado la piel, pero no el alma. Isabel corrió hacia mí llorando. «Papá, perdóname, por favor, perdóname», sollozaba, tratando de ayudarme a levantar. «No es tu culpa, mija», le dije en voz baja. Y era verdad, la culpa no era de ella, sino de su miedo. El miedo a perder esa casa grande, esos vestidos caros, esa vida de mentira que Ernesto le había construido. Me solté de su brazo con suavidad. No necesitaba ayuda. Un soldado aprende a levantarse solo. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, sin mirar a nadie. Podía sentir las miradas de los invitados clavadas en mi espalda. Seguramente pensaban, «Pobre viejo, qué humillación». Pero yo no sentía humillación, sentía un frío extraño, el frío que sientes antes de entrar en combate, cuando el miedo se acaba y solo queda lo que tienes que hacer. Mi cuarto, así le decían, en realidad era la antigua habitación de servicio al fondo de la casa, un cuartito de 4x4 con una ventana que daba a un muro. Mi único lujo era una silla mecedora que me traje de mi vieja casa. Me senté y metí la mano en el bolsillo de la camisa. Saqué la medalla. Mi medalla al mérito por 30 años de servicio como chofer en el ejército. Estaba rayada. La bota de Ernesto había dejado una marca fea en el águila de plata. Saqué mi pañuelo y empecé a limpiarla, con cuidado, como si estuviera curando una herida. Y mientras mis dedos viejos frotaban el metal, la memoria, que a veces es una bendición y a veces una condena, me llevó muy lejos de ahí. Me llevó a 1971, a la Sierra de Oaxaca. Éramos unos chamacos. Yo tenía 26 años y mi compadre Arturo Ramírez 25. 2 soldados rasos en un camión militar destartalado llevando medicinas a un pueblo olvidado por Dios. Nos emboscaron al anochecer. Las balas sonaban como granizo en el techo del camión. Una me pegó en la pierna. Un dolor caliente, bravo. El camión se fue a una zanja. Arturo, que iba manejando, me sacó a rastras.
«No te me duermas, cabrón», me gritaba, mientras me arrastraba entre los matorrales. «Aguanta, pinche Eladio, aguanta». Nos escondimos en una cueva. Él me rompió su propia camisa para hacerme un torniquete. Con su navaja, a la luz de un cerillo, me sacó la bala de la pierna. Yo me desmayé del dolor. Cuando desperté, él estaba a mi lado, con su rifle en las manos, haciendo guardia. Pasamos 2 días ahí, comiendo raíces y tomando agua de un charco. Y en la segunda noche, mientras veíamos las luciérnagas, me dijo: «Oye, Eladio, si salimos de esta, tú y yo vamos a ser compadres, de sangre». Yo me reí. «Ya lo somos, güey, ya compartimos hasta los balazos». «No, es en serio», insistió. «Si algún día, cuando seamos viejos, necesitas algo, lo que sea, tú nomás buscas al soldado Ramírez. Y aunque sea un general con panza y 1000 medallas, yo vendré. Te lo juro por mi madre». Le di la mano. «Lo mismo digo, Arturo, por la mía, que en paz descanse». Salimos de esa. Nos encontramos casi muertos de hambre, pero vivos, y nos hicimos compadres. Él fue el padrino de mi Isabel. Y la vida, que da muchas vueltas, nos llevó por caminos distintos. Él siguió en el ejército, subiendo de rango. Era listo, valiente, con don de mando. Yo me quedé como chofer. Me gustaba manejar, conocer mi país desde la carretera. Nos veíamos poco, pero cada año, para Navidad, nos llamábamos por teléfono. No importaba dónde estuviéramos. Era una tradición sagrada. Su última llamada había sido el diciembre pasado. Ya era general de división, comandante de toda la 3ª región militar. Y yo, un simple pensionado. «¿Cómo estás, compadre?», me preguntó con su vozarrón de siempre. «Aquí andamos, mi general», le bromeé. «No me digas así, pendejo, que me siento más viejo», se rió. «Para ti siempre seré Arturo, el que te cargó como un costal de papas en la sierra». El recuerdo se desvaneció. El brillo de la medalla en mi mano me trajo de vuelta a la realidad, a mi cuarto sin ventanas, al olor a humillación. Miré la medalla, pensé en Arturo, pensé en su juramento. ¿Y si lo llamaba? ¿Qué le iba a decir? «¿Qué hubo, mi general? Fíjese que su compadre anda de arrimado en casa de su hija y su yerno. Un pelagatos con poder me acaba de escupir. ¿Podría mandar un batallón para que le partan la madre?» «No manches», sonreí con amargura. Eran juramentos de chamacos, hechos al calor de los balazos. La vida real era otra cosa. Él era un general, un hombre poderoso con problemas de verdad, la seguridad nacional, el narco, la política. Y yo era un viejo chofer con problemas de viejo, problemas de familia, de esos que dan pena contar. No, no lo iba a molestar. Era mi pelea. Y si ya estaba muy viejo para pelear, como dijo el infeliz de Ernesto, pues al menos me quedaría la dignidad de no andar pidiendo limosna. Guardé la medalla en el cajón de mi buró, debajo de mis calcetines, y con ella guardé el recuerdo de Arturo y su juramento. Había cosas que era mejor dejar en el pasado. A la mañana siguiente, el sol pegaba fuerte en la ventana de mi cuarto, pero adentro, en la casa, se sentía un frío de invierno. Bajé a la cocina para prepararme un café, como todas las mañanas. Isabel estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Ernesto estaba sentado a la mesa leyendo el periódico, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Isabel, mija», dijo Ernesto sin dejar de leer, pero con una voz fuerte, para que yo lo oyera bien. «He estado pensando, tu papá ya está grande. No es bueno para él andar subiendo y bajando escaleras todo el día. Se puede caer. A partir de hoy, para su comodidad, le vas a llevar el desayuno, la comida y la cena a su cuarto. ¿Entendido? Así descansa más». Isabel me miró. En sus ojos había una súplica de perdón. Yo solo asentí con la cabeza. «No te preocupes, mija, es una buena idea. Así no les estorbo», dije. Y subí de nuevo a mi cuarto, con mi taza de café vacía, y con mi dignidad hecha pedazos. Así empezaron los días de mi encierro. Isabel me traía la comida en una charola, como si yo fuera un enfermo.
A veces se quedaba un ratito, trataba de platicar. Pero ya no era lo mismo. Había una barrera entre nosotros, una pared de miedo y de vergüenza. Ella sabía que lo que su marido hacía estaba mal, pero no se atrevía a enfrentarlo. Y yo, por no causarle más problemas, fingía que todo estaba bien, que me gustaba comer solo, que disfrutaba de la tranquilidad de mi cuarto. Pura mentira. Por las noches, escuchaba sus vidas a través de la puerta. Escuchaba la televisión, las risas cuando tenían visitas, las discusiones. Yo era un prisionero en la casa, que, indirectamente, yo mismo había ayudado a comprar con los ahorros que le di a mi hija para su boda. ¡Qué ironía! Unas semanas después, Ernesto dio el siguiente paso. Isabel, lo escuché decirle una noche. Estuve revisando las cuentas. La pensión del ejército de tu papá es una miseria. No alcanza ni para pagar la luz que gasta en su cuarto. Ya no le des dinero para sus vicios, ni un peso. Si quiere cigarros, que se los pague él. Y así fue. El poco dinero que recibía para mis gastos personales se acabó. Yo, Eladio Vargas, que a los 15 años ya me ganaba la vida manejando un camión de carga, ahora no tenía ni para comprarme un periódico. Me sentía inútil, un parásito, como me había gritado el infeliz de mi yerno. Empecé a buscar monedas viejas en los bolsillos de mis pantalones, a juntar los centavos que a veces se le caían a Ernesto del pantalón. Era humillante. Lo peor era lo que veía desde mi ventana. Mi cuarto, como estaba al fondo, daba al patio trasero, y por ahí, por una puerta lateral, Ernesto metía a sus visitas importantes sin que pasaran por la sala principal. Hombres con trajes caros y portafolios abultados. Llegaban en sus coches de lujo, entraban al despacho de Ernesto y salían una hora después, más sonrientes, con los portafolios más ligeros. Yo sabía lo que era. Yo estuve en el ejército. Yo sé cómo huele la corrupción, y olía a podrido, igual que el alma de mi yerno. Estaba viendo cómo se cometían delitos, cómo se robaban el dinero del pueblo, y yo no podía hacer nada. Era un testigo mudo, encerrado, invisible. Una noche, la discusión entre Isabel y Ernesto fue más fuerte que de costumbre. «No es justo, Ernesto», le gritaba mi hija, «es mi padre, no lo puedes tratar como a un animal». Y él le respondió con un grito que me heló la sangre. «En esta casa mando yo, y si no te gusta, te puedes largar con tu viejo inútil a la calle, a ver quién les da de tragar entonces». Después de eso, solo escuché el llanto de Isabel, un llanto desconsolado, de derrota, y entendí que ella ya no podía más, que mi presencia en esa casa no solo era mi infierno, sino también el de ella. Yo era la causa de su sufrimiento. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir así, no podía permitir que mi hija viviera en esa guerra por mi culpa. Si yo era el problema, yo tenía que desaparecer. Esperé hasta la madrugada. Cuando toda la casa estaba en silencio, me levanté. Me puse mis pantalones viejos y mi camisa más limpia. Abrí el cajón del buró y saqué la medalla. La apreté en mi puño. Era lo único que me quedaba de mi otra vida. Hice una pequeña maleta con una muda de ropa y mi cepillo de dientes, y escribí una nota para Isabel. «Mija, perdóname por los problemas. Ya no seré un estorbo. Que Dios te bendiga. Tu papá». La dejé sobre la cama. Abrí la puerta de mi cuarto con un cuidado infinito, sin hacer un solo ruido. Bajé las escaleras a oscuras, conteniendo la respiración. Crucé la sala lujosa, que parecía un mausoleo, y llegué a la puerta principal. Puse mi mano en la perilla. Afuera estaba la noche, la calle, la incertidumbre. No tenía a dónde ir. Tal vez a un albergue de veteranos, si es que todavía existían. Tal vez a dormir en una banca del parque. No importaba. Cualquier lugar era mejor que esa jaula de oro. Giré la perilla. La puerta se abrió. Y en ese momento, cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia mi supuesta libertad, el teléfono de la sala sonó. Un sonido estridente, violento, que rompió el silencio de la madrugada como un disparo.
Me quedé helado, con la mano en la perilla. El teléfono seguía sonando, una y otra vez, como una alarma de incendio en medio de la noche. Mi primer instinto fue correr, salir de ahí antes de que alguien se despertara. Pero el sonido era insistente, desesperado. Si Ernesto se despertaba, el escándalo sería monumental, y mi pobre Isabel pagaría los platos rotos. Con el corazón en la boca, di media vuelta y descolgué el auricular. «Bueno», susurré. Del otro lado de la línea se escuchaba un ruido de fondo, como de radios y gente hablando apurada, y una voz joven, muy seria, de militar, preguntó: «Hablo a la casa del señor Ernesto Montes. Busco al señor Eladio Vargas». Me recorrió un escalofrío. Nadie me buscaba nunca, y menos a las 3 de la mañana. «Soy yo», respondí. «¿Quién habla?» «Señor Vargas», dijo la voz, y su tono se volvió más grave. «Le habla el capitán Salgado, asistente personal del general de división Arturo Ramírez. Señor, lamento ser portador de malas noticias». Sentí que el suelo se me movía. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Mi general Ramírez sufrió un infarto masivo hace unas horas. Está internado en el Hospital Militar Central en la Ciudad de México. Su estado es extremadamente crítico». Me apoyé en la pared para no caerme. Arturo, mi compadre, mi hermano de sangre. «Los médicos no nos dan muchas esperanzas, señor», continuó el capitán. «Él está sedado, pero en los pocos momentos de lucidez que ha tenido, no deja de repetir un nombre, el suyo, señor Vargas. Mi general solicita su presencia de manera urgente. Creo que es su última voluntad». Colgué el teléfono, no sé ni cómo. Me quedé parado en la oscuridad de la sala, con el zumbido de la línea muerta en el oído. Arturo se estaba muriendo, y me estaba llamando. Mi plan de huida, mi propio dolor, mi humillación, todo se volvió insignificante. Tenía que ir. Tenía que llegar a tiempo para despedirme, para cumplir mi parte de aquel juramento de chamacos. Pero, ¿cómo? No tenía un solo peso en la bolsa. La terminal de autobuses estaba al otro lado de la ciudad, y el tiempo corría. Con todo el dolor de mi alma, subí las escaleras y toqué suavemente la puerta del cuarto de mi hija. «Isabel, mija, soy yo», susurré. Ella abrió la puerta, asustada. «Papá, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?» «No, mija, es mi compadre Arturo. Se está muriendo, en México. Tengo que ir». La cara de Isabel se llenó de compasión. «Ay, Dios mío, papá, lo siento mucho. Necesito dinero, mija, para el camión. Te lo juro que te lo pago en cuanto...». No me dejó terminar. Fue a su buró y sacó de su bolso un fajo de billetes, sus ahorros, lo poco que Ernesto no le controlaba. «Toma, papá, vete, no te preocupes». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Ernesto, en pijama, con la cara hinchada de sueño y de rabia. «¿Qué chingados son estos ruidos? ¿Y tú qué haces dándole dinero a este?» Isabel se asustó. «Ernesto, por favor, el compadre de mi papá se está muriendo, necesita ir a...». «¿A mí qué me importan sus compadres muertos?», gritó. «Es mi dinero, el que yo me gano trabajando como burro para que ustedes vivan como reyes». Me miró con un odio puro. «¿Así que te vas de viaje, viejo? ¿A quién le robaste? ¿O es que mi mujer te mantiene hasta tus vicios?». Agarré los billetes que me daba mi hija. «Gracias, mija», le dije, ignorando a Ernesto, y me di la vuelta para irme. «Lárgate», me gritó a la espalda. «Y ojalá no vuelvas nunca, parásito». No le respondí. Bajé las escaleras, abrí la puerta principal y salí a la calle. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Por primera vez en meses, no me sentí un prisionero. Me sentí un hombre con una misión, una última misión. El viaje en el autobús fue un infierno de 7 horas. El camión era viejo, olía a diésel y a tristeza. Me senté junto a la ventana y vi cómo el puerto de Veracruz se quedaba atrás, con sus luces de barco y su calor pegajoso. Y mientras el paisaje cambiaba, mi mente se llenó de recuerdos. Vi a Arturo y a mí, jóvenes, compartiendo un cigarro bajo un cielo estrellado en la sierra.
Lo vi el día que nació Isabel, cargándola en sus brazos fuertes, torpe y emocionado. Te pareces a tu mamá, ahijada, pero ojalá saques el carácter de tu padre, le dijo. Lo vi en su boda, con su uniforme de gala, lleno de medallas, orgulloso. Y lo vi en el funeral de mi Rosa, parado a mi lado, sin decir nada, nomás con su mano en mi hombro, aguantando mi dolor como si fuera suyo. Y ahora él se estaba muriendo, y yo iba a llegar tarde. El camión se paraba en cada pueblo, subía y bajaba gente, yo me desesperaba, cada minuto era una tortura, sentía que estaba en una carrera contra la muerte y que yo iba perdiendo. Llegué al Hospital Militar Central casi al mediodía. Era un edificio enorme e imponente que olía a antiséptico y a disciplina. En la entrada, 2 soldados con cara de pocos amigos me pararon. ¿A dónde va, señor? Vengo a ver al general Arturo Ramírez, dije. Me miraron de arriba a abajo, mi ropa vieja, mis zapatos gastados. El área de terapia intensiva tiene acceso restringido, dijo uno de ellos. Pero es que él me mandó llamar, soy Eladio Vargas. El soldado revisó una lista en su tabla, y su cara cambió. Pase, señor Vargas, el capitán Salgado lo está esperando. El capitán me recibió en el pasillo, era el de la llamada, un joven alto, con una mirada respetuosa. Gracias por venir, señor, mi general ha estado muy inquieto. Me llevó por pasillos largos y silenciosos. El único sonido era el pitido de las máquinas. Llegamos a una puerta. Es aquí, dijo el capitán. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer, pero quizás su presencia le dé un poco de paz. Entré al cuarto y lo vi. Mi compadre, mi hermano, estaba acostado en una cama, rodeado de tubos y aparatos que hacían ruidos extraños. Estaba pálido, más viejo, más frágil de lo que lo recordaba, pero era él. Me acerqué despacio, le tomé la mano, estaba fría. Arturo, le susurré, ya estoy aquí, compadre, ya llegué. Y entonces abrió los ojos. Sus ojos se abrieron apenas una rendija. Estaban nublados por el dolor y la morfina, pero me reconocieron. Pude verlo, una chispa de vida, de reconocimiento, en medio de tanta muerte. Apretó mi mano, débilmente, pero la apretó. Eladio, susurró. Su voz era un hilo, un fantasma de la vozarrón que yo recordaba. Viniste, compadre. Aquí estoy, Arturo, aquí estoy, le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. No te canses, guarda fuerzas. Él intentó sonreír, pero fue una mueca de dolor. Ya no hay fuerzas, hermano. Se quedó callado un rato, respirando con dificultad. Escúchame, dijo después de un rato, mi familia, mis hijos, cuídalos. El testamento, todo está en orden con el notario. Diles que los quise mucho. Asentí con la cabeza, no podía hablar. Y a ti, compadre, continuó, y tosió un poco. Gracias por todo, por la lealtad. No tienes nada que agradecer, Arturo. Fuimos soldados juntos. Él cerró los ojos un momento, parecía que se había ido, pero luego los volvió a abrir, y en su mirada había algo más, un brillo travieso, el brillo del chamaco con el que compartí balas en la sierra. Oye, susurró, mi regalo de Navidad. No entendí. ¿Qué regalo, Arturo? Este año te lo adelanté. No pude preguntarle a qué se refería. En ese momento, la máquina a la que estaba conectada empezó a pitar de forma aguda, estridente, continua. Sus ojos se quedaron fijos en el techo. Su mano, que sostenía la mía, se aflojó. Y supe que se había ido. Se había ido mi compadre, mi hermano, la última ancla que me ataba a mi pasado.
Me quedé ahí, de pie, sosteniendo su mano sin vida, mientras las enfermeras y los doctores entraban corriendo a la habitación. El capitán Salgado me sacó del cuarto, me sentó en una silla en el pasillo. Yo no sentía nada, estaba hueco, vacío. Había llegado tarde, había llegado solo para verlo morir. Mi último amigo se había ido, y con él la última memoria de quién había sido yo. El capitán se sentó a mi lado. Estuvo en silencio un buen rato, por respeto. Luego me ofreció un vaso de agua. Lo siento mucho, señor Vargas. Él lo estimaba más que a nadie en el mundo. Gracias, capitán, dije, con la voz ronca. Me dijo algo antes de morir, algo de un regalo de Navidad. No entendí. El capitán me miró, su cara joven, seria. Señor, lo que le voy a decir es información clasificada, pero mi general me dio órdenes estrictas de ponerlo al tanto si algo le pasaba a él. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Hace 3 semanas, justo después de su llamada anual de Navidad, mi general Ramírez inició una investigación no oficial de alto nivel sobre la administración pública del estado de Veracruz. Me quedé helado. ¿Una investigación? ¿Por qué? Por usted, señor, dijo el capitán. Él nunca me dijo de qué hablaron. Solo me dijo, Salgado, a mi compadre Eladio me lo están chingando y quiero saber quién. Usó sus contactos en inteligencia militar, pidió favores y lo que encontró fue un nido de ratas, una red de corrupción masiva en el Departamento de Planeación Urbana, contratos fantasma, lavado de dinero, extorsión, y el centro de todo, el hombre que manejaba los hilos, era su yerno, Ernesto Montes. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, pero ¿cómo? Mi general era el mejor, señor, un estratega. Durante las últimas 3 semanas, él y yo trabajamos día y noche, armando el caso. Juntamos pruebas, testimonios, números de cuentas bancarias en el extranjero, todo. Y hace 2 días, él autorizó el siguiente paso. ¿Qué paso? Un operativo de limpieza total, con la Policía Militar, la Fiscalía General y hasta la Unidad de Inteligencia Financiera. Iba a ser la próxima semana. Él quería que fuera una sorpresa. Como me dijo ayer, con una sonrisa, le voy a dar a mi compadre Eladio el mejor regalo de Navidad de su vida. Le voy a limpiar la casa de ratas. Me cubrí la cara con las manos. Arturo, mi compadre, había movido cielo, mar y tierra por mí, en silencio, sin decirme nada, y le había costado la vida, el estrés, la presión, eso lo había matado. Su infarto le dio ayer por la noche, mientras revisaba los últimos detalles del operativo con el fiscal general, continuó el capitán. Cuando se lo llevaban en la ambulancia, me tomó del brazo y me dio su última orden. Y quiero que sepa, señor, que para un soldado, la última orden de su general es sagrada. ¿Qué le ordenó?, pregunté con un hilo de voz. El capitán se puso de pie, se cuadró frente a mí como si yo fuera un superior, y dijo con voz firme. Su última orden fue, capitán, pase lo que pase conmigo, el operativo Justicia para Eladio sigue en pie, y a mi compadre Vargas no me le toquen ni un pelo. Él es un héroe de guerra, y se le respeta. Esas fueron sus palabras, señor. Me levanté. Ya no me sentía como un viejo derrotado. Ya no me sentía como un parásito. Me sentía como el soldado Eladio Vargas otra vez, el compadre del general Arturo Ramírez. Y entendí que la pelea no había terminado. Apenas estaba por comenzar. Arturo no me había dejado solo. Me había dejado un ejército, y su última voluntad como mi arma más poderosa. El funeral de mi compadre fue un asunto de Estado, con todos los honores. El presidente mandó una corona de flores, generales, almirantes, políticos, todos estaban ahí, dando el pésame a su viuda y a sus hijos. Yo me quedé atrás, en la última fila, como uno más. Nadie sabía quién era yo. El viejo chofer jubilado, el compadre de sangre. Después de la ceremonia, el capitán Salgado me llevó a una oficina en el Estado Mayor.
Señor Vargas, me dijo, extendiendo unos planos sobre una mesa grande. Este era el plan de mi general, el operativo Justicia para Eladio. La hora cero es mañana, a las 5 de la mañana, simultáneamente en 12 puntos de Veracruz. Miré los planos, las calles de mi ciudad, marcadas con flechas rojas y círculos, la casa de Ernesto, su oficina en el municipio, las bodegas de sus socios. Era una operación militar, precisa, letal. Mi general lo había planeado todo, continuó el capitán, pero él conocía la estrategia, usted conoce el terreno. Si ve algo que podamos mejorar. Me incliné sobre los mapas, y mi vieja memoria de chofer, de hombre de caminos, se activó. Esta calle la cierran siempre los martes por el tianguis, capitán. Si entran por ahí, se van a atorar. Mejor entren por el callejón de atrás, el de los panaderos, a esa hora está vacío. Esta bodega tiene una salida de emergencia que no está en los planos, da un drenaje. Pongan gente ahí o se les va a pelar el dueño. Durante una hora, el viejo chofer y el joven capitán trabajaron juntos, afinando la última voluntad del general Ramírez. Cuando terminamos, el capitán me miró con un respeto nuevo. Usted también debería haber sido general, don Eladio. No, capitán, le respondí, yo solo soy un soldado, y los soldados cumplimos las órdenes. Me ofreció quedarme en la Ciudad de México, en un hotel seguro. Me negué. Tengo que volver a casa, capitán, hay algo que debo hacer. El viaje de regreso fue diferente, ya no en un autobús apestoso. El capitán, bajo el pretexto de protocolo de seguridad para un testigo clave, me asignó un jeep militar con 2 soldados de escolta. Un viaje de 7 horas se convirtió en uno de 4. Llegamos a Veracruz al anochecer. Le pedí al chofer que me dejara a 2 cuadras de la casa, no quería que me vieran llegar con escolta. Entré a la casa en silencio. Isabel y Ernesto estaban en la sala, viendo la televisión. Cuando me vieron, se quedaron de piedra. Pensaban que no volvería. Ernesto se recuperó primero del shock, y su cara se llenó de furia. «¿Todavía tienes el descaro de aparecerte por aquí?», me gritó, poniéndose de pie. «Creí que te habías largado para siempre». Isabel corrió a abrazarme. «Papá, estábamos tan preocupados. ¿Cómo está tu compadre?» «Murió, mija», le dije. «Se murió mi compadre». Ernesto soltó una carcajada. «Pues qué bueno, un borracho menos, a ver si ahora dejas de dar lástima y te pones a hacer algo útil». Me solté del abrazo de mi hija, caminé despacio hacia él, me paré justo enfrente. Él era más alto, más joven, más fuerte, pero en ese momento yo me sentía un gigante. Lo miré a los ojos, y con la voz más tranquila del mundo le dije, «Ernesto, ¿te acuerdas que me dijiste que eras intocable?» Él me miró con desprecio, «Y lo soy, viejo estúpido». «Pues se te acabó la suerte», le dije. «Vengo del funeral de un hombre que no estaba de acuerdo contigo, y me mandó a decirte que te cuides mucho, que mañana a las 5 de la mañana te va a llegar un regalo de Navidad adelantado». Me di la vuelta y me fui a mi cuarto, dejándolo con la palabra en la boca, confundido y por primera vez con una sombra de miedo en sus ojos de cerdo. Esa noche no dormí, me senté en mi mecedora, con la puerta abierta a esperar. A las 5 en punto de la mañana la escuché, una vibración lejana que fue creciendo, el sonido de helicópteros, luego el eco de las sirenas, y después el chirrido de llantas de camiones militares frenando en la calle. La operación Justicia para Eladio había comenzado. Isabel y Ernesto se despertaron por el ruido, asustados. «¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?», gritaba Isabel. Ernesto corrió a la ventana, y se quedó paralizado. La calle estaba llena de soldados, de policías federales. Habían cerrado toda la cuadra. Bajé a la cocina y me serví un café. Con calma. El olor del café recién hecho llenaba la casa, mezclándose con el olor a miedo que emanaba de la sala. Isabel bajó corriendo las escaleras. «Papá, hay soldados afuera, están por todas partes». «Lo sé, mija, tómatelo con calma». Y entonces la puerta principal se vino abajo.
un golpe seco, brutal, y entraron. 6 hombres vestidos de negro, con rifles de asalto, cascos y chalecos que decían policía militar. Se movían rápido, en silencio, como profesionales. Ernesto bajó las escaleras, en pijama, pálido como un muerto. ¿Qué significa esto? Exijo una explicación. Soy funcionario del municipio. El que parecía ser el comandante del grupo, un teniente alto y con una cicatriz en la ceja, lo miró sin expresión. Revisó una orden en su tableta, y luego, con una voz que cortaba el aire, dijo: Ernesto Montes, queda usted detenido por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción, por orden del Comando de la Tercera Región Militar, en cumplimiento de la última voluntad del general Arturo Ramírez. Isabel se desmayó, y yo le di un sorbo a mi café. Estaba un poco amargo, pero sabía a gloria, sabía a justicia. Le pusieron unas esposas de plástico en las muñecas, a él, al intocable. La cara se le desfiguró, la arrogancia se le derritió como cera caliente, dejando al descubierto lo que siempre fue, un hombrecito asustado. ¡Es un error!, gritaba, mientras los soldados lo sacaban a rastras de la casa. «No saben con quién se están metiendo. Yo soy amigo del alcalde». El teniente de la cicatriz ni se inmutó. «El alcalde también viene con nosotros, licenciado, para que se hagan compañía en el camino». Lo sacaron a la calle. Los vecinos ya estaban todos en sus ventanas, en sus balcones, grabando con los celulares. El gran señor Ernesto Montes, en pijama, descalzo, siendo arrastrado por la banqueta como un delincuente común. La humillación a veces es un plato que se sirve bien frío y a la vista de todos. Vi cómo lo metían en un camión militar. Las puertas se cerraron y se hizo el silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de preguntas. Isabel, mi pobre Isabel, se recuperó del desmayo. Se sentó en el suelo, con la mirada perdida, temblando. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo Ernesto?» Me hinqué a su lado, le acaricié el pelo. «Hizo malos negocios, mija, se juntó con mala gente, y se le acabó la suerte». Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas buscaban una respuesta en los míos. «¿Pero los militares? ¿El general Ramírez? ¿Tú sabías de esto?» No le iba a mentir, ya no. Yo solo sabía que mi compadre era un hombre de honor, Isabel, y los hombres de honor pagan sus deudas y cumplen sus juramentos, y él me juró hace muchos años que nunca me dejaría solo. Ella no entendía del todo, pero empezó a llorar de nuevo, un llanto diferente, ya no de miedo, de confusión, de vergüenza. En ese momento entró a la casa el capitán Salgado. Se quitó la gorra en señal de respeto. «Con su permiso, don Eladio», dijo, «vengo a informarle que el operativo ha sido un éxito. Tenemos a 12 detenidos, incluyendo al señor Montes, a 2 jefes de la policía municipal y al propio alcalde. Hemos asegurado documentos, computadoras y suficiente evidencia para que no salgan de la cárcel en muchos años». Se cuadró frente a mí. «Misión cumplida, mi don Eladio. La voluntad del general Ramírez ha sido ejecutada». Isabel se quedó con la boca abierta. Escuchaba las palabras del capitán y no podía creerlo. ¿Su padre? ¿El viejo chofer jubilado? ¿El hombre al que su marido llamaba parásito? ¿Y ahora un capitán del ejército le estaba rindiendo un parte de guerra como si fuera un superior? «Mi general», continuó el capitán, «dejó órdenes muy claras. Usted y su hija quedan bajo protección del ejército. Tendrán una escolta permanente hasta que la situación se calme. Y cualquier cosa que necesiten, legal, financiera, lo que sea, el ejército se hará cargo. Es una cuestión de honor». Se giró hacia mi hija. «Señora, lamento mucho la situación de su esposo, pero su padre es un héroe,
un hombre de una lealtad que ya no se encuentra. Mi general lo sabía, por eso hizo lo que hizo. Y entonces, mi hija lo entendió todo. Vi el momento exacto en que las piezas encajaron en su cabeza. La historia de la emboscada en la sierra, que yo le contaba como un cuento de viejos. Las llamadas de Navidad, la medalla que yo limpiaba en secreto. Su padre no era un fracasado, era un hombre cuya amistad y lealtad valían más que todo el dinero sucio de su marido. Su mundo, el mundo de apariencias que Ernesto había construido para ella, se vino abajo en ese instante. Cuando el capitán y sus hombres se fueron, Isabel se quedó de pie en medio de la sala. Miraba a su alrededor, los muebles caros, las cortinas de seda, los cuadros que no significaban nada, y empezó a llorar. Pero esta vez se acercó a mí, me abrazó con una fuerza que no le conocía, y lloró en mi hombro, como cuando era una niña y se caía de la bicicleta. «Perdóname, papá», sollozó, «perdóname por ser tan ciega, por tener tan poco valor, por no haberte defendido». Ya, mija, ya pasó», le decía yo, dándole palmaditas en la espalda. «Lo importante no es cómo nos caemos, es cómo nos levantamos». Se separó de mí y se secó las lágrimas. Me miró con unos ojos nuevos, ya no con lástima, con admiración, con un respeto que yo creía perdido para siempre. «¿Qué vamos a hacer ahora, papá?», me preguntó. Y me gustó cómo sonó. «Vamos». Ya no era yo solo, éramos nosotros. «Ahora», le dije, «vamos a desayunar, y después vamos a empezar a limpiar esta casa. Hay muchas cosas que hay que tirar a la basura». Y eso hicimos, empezamos a limpiar, pero no era una limpieza normal, no era quitar el polvo o barrer el suelo, era un exorcismo. Sacamos bolsas y bolsas de basura. La ropa cara de Ernesto, sus lociones apestosas, sus botellas de whisky a medio tomar, todo a la basura. Isabel trabajaba con una energía que nunca le había visto. Era como si cada objeto que tiraba fuera un pedazo de la mentira en la que había vivido. Yo, por mi parte, fui directo a su despacho, el lugar donde cocinaba todas sus tranzas. Y en el último cajón de su escritorio de lujo, debajo de un montón de papeles sin importancia, la encontré, mi medalla. Estaba ahí, tirada, olvidada. La recogí, la limpié con mi aliento y la froté con la manga de mi camisa hasta que el águila de plata volvió a brillar. Me la guardé en el bolsillo, junto al corazón. Isabel me vio desde la puerta. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo supe que ella también estaba limpiando sus propias heridas. Al mediodía llegó un abogado, un tipo joven, nervioso. Era el abogado de Ernesto. Nos sentamos en la sala, que ahora se veía vacía y triste. «Señora», le dijo a Isabel, «la situación es complicada. Las pruebas en contra de su esposo son abrumadoras. Cuentas en el extranjero, grabaciones, testigos. Le recomiendo que inicie los trámites de divorcio cuanto antes, para proteger su patrimonio, o lo poco que quede de él. Porque claro, todas las cuentas bancarias habían sido congeladas. La casa, los coches, todo estaba bajo investigación. De la noche a la mañana, mi hija había pasado de ser la esposa de un hombre poderoso a ser la esposa de un criminal, y estaba en la ruina. Cuando el abogado se fue, Isabel se me quedó mirando. «¿Qué voy a hacer, papá? No tengo nada, no sé hacer nada. Toda mi vida he dependido de él». «Sabes hacer muchas cosas, mija», le contesté. «Sabes ser una buena mujer, sabes ser una buena hija, y sabes ser fuerte aunque tú no lo creas. Lo demás se aprende». Nos quedamos en silencio un buen rato. El sol entraba por los ventanales, iluminando las marcas en la alfombra donde antes había muebles. Y entonces le dije, «No podemos quedarnos aquí, Isabel. Esta casa está construida sobre cimientos podridos. Nos va a enfermar el alma». Ella asintió. «Lo sé, papá, pero ¿a dónde vamos a ir?» Saqué de mi cartera una llave vieja y oxidada. «Tengo una idea», le dije. Esa misma tarde llamé al capitán Salgado. Le conté nuestra decisión. «Capitán, le agradezco mucho la protección, pero ya no la vamos a necesitar. Mi hija y yo nos vamos de aquí.
Volvemos a empezar. ¿Está seguro, don Eladio? Todavía hay gente de monte suelta por ahí. Un soldado viejo sabe cuidarse solo, capitán, y a mi hija la cuido yo. Ya es hora. Hubo un silencio respetuoso del otro lado. Entendido, señor. La escolta será retirada esta noche. Ha sido un honor servir a las órdenes de un hombre como usted, y como mi general. El honor fue mío, capitán, y dígale a sus muchachos que gracias por todo. Colgué. Por primera vez en muchos años, volví a ser el dueño de mi propio destino. Pasamos el resto del día empacando, pero no las cosas de lujo. Esas se quedaron para que el gobierno se hiciera cargo. Empacamos lo que de verdad valía, las fotos de mi Rosa, los dibujos que Isabel hacía cuando era niña, un par de libros viejos, mi medalla. Todo cupo en 2 cajas de cartón. Al atardecer, cuando el cielo de Veracruz se pintaba de naranja y morado, salimos de esa casa por última vez. Dejamos las llaves sobre la mesa del comedor. No miramos atrás. En la calle, le hice la parada a un taxi, uno de esos tsurus viejos y destartalados que tanto odiaba Ernesto. ¿A dónde vamos, papá?, me preguntó Isabel, mientras subíamos las cajas. Le di al taxista la dirección de una calle que no había pisado en 20 años. Al barrio de La Huaca, mijo, le dije, a casa. El taxista me miró por el retrovisor. ¿A La Huaca, jefe? ¿Seguro? Ese barrio es bravo. Sonreí. No se preocupe, yo nací ahí. Ahí la gente todavía se cuida entre sí. El taxi se metió por las callecitas estrechas y coloridas del barrio más antiguo y popular de Veracruz. El aire olía a mar, a fritanga, a vida de verdad. Llegamos a una casita pequeña, de 2 pisos, con la pintura descascarada y un balcón de herrería oxidado. Era la casa de mis padres, la casa donde yo crecí. La había mantenido cerrada todos estos años, pagando los impuestos con mi pensión, como un secreto. Era mi último refugio. Metí la llave en la cerradura, la puerta rechinó al abrirse. Adentro olía a polvo y a tiempo guardado, pero era un olor limpio, un olor honesto. «Bienvenida a tu nuevo hogar, mija», le dije a Isabel. Ella miró las paredes desnudas, los muebles cubiertos con sábanas blancas. Y en lugar de horror, en su cara vi algo que no le había visto en años, una sonrisa. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Es perfecta, papá», dijo. Y yo supe que, aunque no teníamos nada, lo volvíamos a tener todo. Los primeros días en la casa de mis padres fueron como despertar de un sueño largo y feo. El trabajo era duro. Había que limpiar el polvo de 20 años, arreglar las goteras, pintar las paredes que estaban manchadas por la humedad del puerto. Pero era un trabajo bueno, un cansancio que se sentía bien en los huesos. Isabel, mi niña, que en su vida había agarrado una escoba, se convirtió en una fiera. Trapeaba, lijaba, cocinaba en una estufa vieja que prendíamos con cerillos. Y mientras trabajábamos, hablábamos. O mejor dicho, ella hablaba. Me contaba de sus años de soledad en esa casa grande, de su miedo a Ernesto, de la vergüenza que sentía. Y yo escuchaba. A veces, un padre no necesita dar consejos, solo necesita escuchar. El barrio nos recibió como si nunca me hubiera ido. Doña Cuca, la vecina de enfrente que era mi amiga de la infancia, nos trajo un café de olla bien caliente y un plato de picadas el primer día. ¡Qué milagro, Eladio! Pensé que los ricos ya no volvían al nido, me dijo con su risa escandalosa. Pero en sus ojos había cariño. Don Pepe, el de la tiendita de la esquina, me abrió una cuenta. Págueme cuando pueda, vecino, aquí nos ayudamos todos. Era otro mundo, un mundo donde la gente valía por lo que era, no por lo que tenía. Isabel lo descubrió por primera vez, y le gustó. A la semana ya conocía a todas las vecinas. Y a las 2 semanas consiguió su primer trabajo. Doña Cuca, que vendía pescado frito en el mercado, se enfermó de la espalda, e Isabel se ofreció a ayudarla en el puesto. Todos los días se iba al mercado con su delantal, y regresaba oliendo a pescado y a mar, pero con una sonrisa que yo no le había visto en años.
Hoy vendimos todo, papá, me decía, orgullosa, mientras contaba las monedas sobre la mesa de la cocina. Estaba ganando una miseria comparado con lo que gastaba antes en un par de zapatos. Pero era su dinero, y eso la hacía sentirse millonaria. De Ernesto no volvimos a hablar. Era como un fantasma que habíamos dejado atrás. Un día, en el mercado, compré 1 kilo de mojarra. El pescadero me la envolvió en una hoja de periódico viejo. Esa noche, mientras limpiaba el pescado, vi un titular pequeño en una de las páginas interiores. Decía: exfuncionario de Veracruz sentenciado a 20 años de prisión. Leí la nota. Era un resumen corto del caso. Hablaba de la red de corrupción, del juicio, de la sentencia. El nombre de Ernesto Montes estaba ahí, perdido entre otros. Nadie se acordaría de él en un par de años. Doblé el periódico y lo usé para prender el carbón del anafre. Y mientras el papel con su nombre se convertía en cenizas, sentí que algo dentro de mí por fin descansaba. La deuda estaba pagada. Un domingo, mientras ordenaba un viejo baúl de mi madre, encontré mi uniforme. Mi viejo uniforme de gala de sargento primero. Estaba un poco apolillado, pero el color verde olivo todavía aguantaba. Saqué mi medalla, la que Ernesto había pisado. La pulí una última vez y la prendí en el pecho del saco, justo donde va. Colgué el uniforme en la pared de la sala. Se veía bonito. Era como tener un viejo guardián cuidando la casa. Isabel llegó del mercado y lo vio. Se quedó mirándolo un buen rato. Toda mi vida me avergoncé de que fueras un simple chofer del ejército, papá, me dijo en voz baja. Y ahora entiendo que fuiste más general que el mismo general, porque nunca traicionaste tu uniforme. Se me acercó y me dio un beso en la mejilla, y ese beso sanó más heridas que cualquier medicina. Ahora la vida es sencilla. Nos levantamos temprano, yo me voy a caminar al malecón, Isabel se va al mercado. Por las tardes nos sentamos en el balcón a ver pasar a la gente. Jugamos a la lotería con Doña Cuca, a veces compro un periódico, pero ya no busco las noticias de política. Leo la sección de deportes. Y cuando veo una foto de un barco grande, de esos que van a otros países, me acuerdo de mi compadre Arturo, y de su juramento. Y sé que, donde quiera que esté, está en paz, porque cumplió su palabra, como cumplen los soldados, como cumplen los amigos. El tiempo, en el barrio, pasa de otra manera. No corre, camina. Se toma su cafecito en la mañana y se sienta a ver el atardecer en el malecón. Pasó un año de despertares tranquilos, sin el miedo en la boca del estómago. Un año de trabajo honesto, de risas con los vecinos, de paz. Con mi pensión y lo que ganaba Isabel en el mercado, no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba. Teníamos un techo, un plato de frijoles calientes y lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Un día, pasando por el mercado de pulgas, vi una radio vieja, de esas de transistores, como la que tenía mi padre. La compré por unos cuantos pesos. Y por las noches, Isabel y yo nos sentábamos en el balcón a escuchar boleros viejos, de esos que le gustaban a mi Rosa. Y a veces, cuando sonaba una canción de Agustín Lara, yo cerraba los ojos y casi podía oler su perfume. Y me daba cuenta de que la felicidad no es tener mucho, sino necesitar poco. Un martes fui al centro a hacer unos pagos, y la vi, a la esposa de Ernesto. Salía de una tienda de empeño. Se veía más vieja, más delgada, su ropa ya no era de marca, y en su cara había un cansancio que no se quita con maquillaje. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que duró una eternidad. En su mirada vi de todo, vergüenza, rabia, arrepentimiento. Ella fue la primera en bajar la vista. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente, como si hubiera visto a un fantasma. No sentí nada, ni rencor, ni triunfo. Solo una tristeza lejana, como cuando ves un barco que se hunde a lo lejos. Ella había elegido su bando, y había perdido. Llegó diciembre, y con diciembre, la Navidad. El 24 por la mañana, mientras ayudaba a Isabel a preparar la masa para los tamales, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Bueno, contesté. ¿Don Eladio Vargas?, preguntó una voz joven y respetuosa. ¿Soy yo?
Le habla el ahora mayor Salgado, señor. Nomás le llamaba para desearle una muy feliz Navidad, de parte de toda la Tercera Región Militar, y para decirle que mi general estaría muy orgulloso de usted. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, mi mayor, igualmente para usted y los muchachos, y dígales que el soldado Vargas sigue en su puesto. Colgué. La tradición no se había roto. La lealtad, güey, la lealtad no se muere. Esa noche, en la Nochebuena, no hubo pavo ni bacalao. Hubo tamales que nos trajo doña Cuca y un ponche de frutas que hicimos en una olla de barro. Nos sentamos en el balcón, Isabel y yo. Veíamos las luces de los barcos en el puerto y los fuegos artificiales que tronaban en el cielo. El aire olía a pólvora y a sal. Saqué mi medalla del bolsillo, no para verla, nomás para sentir su peso en mi mano. El peso de mi vida, de mis juramentos, de mis errores y de mis aciertos. Miré a mi hija. Estaba sonriendo. Una sonrisa de verdad, de esas que le nacen de adentro. Y entendí que yo no había perdido nada. Al contrario, había recuperado lo único que importaba. No sé qué le depare el futuro a mi hija. No sé qué me depare a mí. Solo sé que esta noche, aquí, en este balcón humilde, en este barrio bravo, me siento más rico y más poderoso que el infeliz de mi yerno en su mejor día, porque él tenía razón en una cosa. Hay hombres que son intocables, pero no por el dinero o el poder que tienen, sino por la gente que los quiere, por los juramentos que cumplen y por la dignidad que nunca dejan que les pisen. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre, y nunca te olvides de tus amigos de verdad.